Bienvenidos, hermanos. Buenos días, familia. Esta mañana vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del versículo 2 al 13. Vamos a colocarnos en pie, por favor, y vamos a leer este texto. Dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y lo llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió. Y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Esta es la palabra del Señor para hoy. Padre amado, en esta mañana queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Y es mi costumbre, Señor, pedirte que por favor tengas misericordia de cada una de las personas que ha venido en esta mañana, porque seguramente has sido tú el que colocaste en su corazón el poder venir a este lugar. Así que por favor, ten compasión de ellos y haz que el predicador les hable de tu Hijo, les hable de Cristo. Y por eso te ruego por mí, Señor, para que tengas compasión de mí, Señor, para que desaceleres mi corazón y mis pensamientos y mis propias palabras, y que verdaderamente puedan esta mañana expresar lo que tu palabra quiere hablar a todos en esta mañana, Señor. Yo te lo ruego, Señor, por favor, de verdad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Yo sé que el título ya está ahí, pero todavía no les voy a hablar de que es un spoiler. Pero sí quisiera hacerles 2 preguntas antes de comenzar. ¿Qué harías si por un momento pudieras ver a Jesús como realmente es en su gloria? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? Ya miramos lo que hizo Jacobo, Pedro y Juan. Pero ¿tú qué harías? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo es, ¿nosotros estamos preparados para escuchar a Jesús? No solo cuando hace grandes cosas, cuando hace sanidades y milagros,
y nos bendice y todo está bien. ¿Estamos preparados para escucharlo también cuando nos habla del sufrimiento? Cuando nos habla de la cruz. No hay vida sin cruz. No hay evangelio sin cruz. No hay salvación sin cruz. En esta mañana quiero hablarles del spoiler del cielo, lo que vimos en el monte. ¿Qué es un spoiler? Del público, los jóvenes, que son los que más saben de esas cosas? Un spoiler es cuando alguien cuenta o te muestra una parte importante de una historia, sea de una película, de una serie o de un libro, antes de que otros hayan visto o leído. Como alguien te cuenta la historia final de un libro que está leyendo y te quita el perfume de poder leerlo, ¿verdad? Eso es lo que llaman spoiler. Eso arruina la trama, arruina el final, arruina la sorpresa, arruina la emoción de lo que sucede. Eso es lo que es un spoiler. Y lo cierto es que vivimos en una era donde los spoilers son, por cuenta de las redes, son imposibles e inevitables en la cultura, ya sea en las películas, sea en las series o en los videojuegos. Eso se filtra y obviamente eso arruina el final de aquellos que se concentran tanto en esas series. Sin embargo, yo quiero decirles que en Marcos 9, Dios hace precisamente eso. Nos da un spoiler del cielo. Nos da un spoiler del final. Nos da un spoiler de la gloria. Es como si en medio de la rutina el velo de la eternidad se abrió y por un momento viéramos lo que está reservado para el futuro. Y digo viéramos porque es para nosotros hoy también. No fue para ese momento de Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y por qué sería tan importante ese spoiler? Porque hoy en día vivimos en una generación saturada de imágenes, de impulsos, de ruido constante. Esta escena de el verso cuando dice que Jesús se transfiguró, esta escena es extraordinaria para nosotros hoy. Es sorpresiva. No sé si hemos pasado muchas veces por ahí y simplemente la leemos como una bonita historia. Pues déjeme decirle que es algo más que una bonita historia. Es algo real, es algo para vivir. Y no solamente nos debe sorprender, sino que nos debe confrontar. Personalmente me ha confrontado en estos tiempos de tristeza. ¿Qué sucede cuando vemos la gloria de Cristo antes de tiempo? ¿Qué deberíamos hacer con esa visión? ¿Qué hicieron sus discípulos? Hoy estamos aquí por ellos. Porque al final cuando lograron comprender, en ese momento no, pero cuando lograron comprender lo que Jesús estaba haciendo, lo que Dios hizo de transfigurar a su Hijo, pues llevaron el Evangelio y hoy nosotros somos producto del trabajo de los discípulos de Pedro, de Juan y Jacobo y todos los demás. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy con esta visión para nuestras vidas? Hoy meditaremos en 3 verdades que podemos identificar en este pasaje y que nos deben producir un impacto de la manera como estamos viviendo nuestra fe en estos tiempos posmodernos, con todas las implicaciones de las redes y todos los problemas que enfrenta la cristiandad moderna, posmoderna. Estas 3 verdades que veremos esta mañana la primera es una vista que cambia todo. La segunda verdad es escúchenlo a Él, no a todos. Escúchenlo a Él. Y la tercera verdad es que aunque es una gloria, que atraviesa el dolor.
Así que quiero comenzar con esta primera verdad. Una vista que cambia todo, versículos 2 y 4. Dice que Jesús tomó a Juan, a Jacobo y a Pedro y los llevó a un monte. Y dice el texto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. No fue casualidad ese viaje hacia allá. Fue una cita que Jesús quería mostrarle a sus discípulos, pero no solo a ellos, sino también a nosotros hoy. Jesús no fue transformado, fue transfigurado. Y hay una diferencia entre ser transformado y transfigurado. Nosotros somos transformados. Nosotros somos cambiados de lo que somos. Sería terrible que pudiéramos ser transfigurados y mostrar lo que hay dentro. No sé si han leído La Metamorfosis de Frank Kafka. ¿Alguno conoce la historia de Frank Kafka? Un hombre que habla y que muestra sus soledades y sus amarguras y que termina convertido en una cucaracha. Eso era lo que había por dentro de él. Y se transforma en eso porque eran todos sus miedos, sus terrores, sus angustias, sus pecados, etcétera, y se transforma en eso. Por eso no es una transformación. La palabra griega que se utiliza es metamorfo. Es una revelación del interior hacia el exterior. Lo que hay en Jesús. Él no cambió su esencia, sino que lo que estaba dentro de él, su gloria divina, se manifestó externamente. Eso fue lo que sucedió. Por un momento, la humanidad no pudo esconder la divinidad, la humanidad de Cristo. Ese no es un truco de luz como los de hoy, ni es un fenómeno psicológico ni paranormal, ni es una escena realizada por la IA, tan famosa en estos tiempos. Amigos y hermanos, es una vista del cielo. Es una vista de la gloria de Jesús. Es una imagen de lo que realmente es Jesús, glorioso, majestuoso y eterno. Y es trascendente para nosotros en esta mañana entenderlo. Para estos 3 discípulos ese momento cambia todo. Ya no podrían ver a Jesús como un maestro. Él es el Rey glorioso. Amigos, Él es el Rey glorioso, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el gran yo soy. En Él es en quien creemos nosotros. Es una imagen para una generación visual. Hoy en día todo entra por nuestros ojos. La generación en la que vivimos consume imágenes a toda velocidad. Ustedes saben que es verdad. El TikTok, el Instagram, el YouTube y todas las demás que no conozco, o sea que de pronto yo miro estas, ¿no? Todas las otras que ustedes saben, todo entra por los ojos. Por eso ahorita Dios va a hacer algo para que dejemos de ver tanto con los ojos. Porque muchas veces lo que vemos en las redes, en todas estas, en YouTube, en Instagram, en TikTok, es solo una ilusión, es una mentira, es un disfraz, son vidas filtradas, son momentos editados, son imágenes con filtro. ¿Cierto que sabemos que es así? Eso no es realidad. Nadie está interesado en mostrar la verdad y la realidad. Nosotros mismos a veces maquillamos la verdad de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Nosotros mismos. Pero lo que Jesús mostró, lo que Dios mostró en el monte, no fue un filtro, no fue una imagen de la IA, sino la verdad más cruda y hermosa. Y digo cruda porque es real para entonces y para nosotros hoy. Y es hermosa porque necesitamos saber de la gloria de Dios.
Así que pregunto nuevamente, ¿qué pasa cuando vemos el verdadero Jesús en su gloria? ¿Qué pasa cuando ya no seguimos a un Cristo cultural, sino al Hijo del Dios viviente? Esta visión, amigos, nos llama a dejar de vivir por la apariencia. Basta ya de apariencias. Necesitamos abrazar lo eterno. El pastor Raúl decía hoy, gracias a Dios que no conocemos cuándo viene el Señor, pero sabemos que viene, sabemos que ha de venir. Esta imagen nos confronta de si seguimos a Jesús por lo que hace por nosotros, por las bendiciones que nos da o por quién es realmente. Es una buena pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué significa para ti en esa mañana la gloria de Cristo? ¿Qué significa? ¿O es una historia, como dije ahora, una historia bonita de la Biblia? Porque lo cierto es que muchos quieren ver a Jesús como el sanador, como el libertador, como el amigo que nunca falla. Lo escribimos en todas partes, ¿verdad? Pero pocos estamos preparados para ver a Jesús glorioso. Jesús glorioso exige adoración. Jesús glorioso exige entrega total. Quiere todo de nosotros. ¿Estamos listos para eso? La segunda verdad es: escúchenlo a Él, no a todos. El verso 5 dice que entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrado. Y si usted no pensó ahorita cuando hice la pregunta, si vieras la gloria de Jesús, ¿qué harías? Pues una respuesta es que estaríamos aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube y dijo: este es mi Hijo amado. A Él oigan, o a Él oíd. La versión que lean está diciendo lo mismo: escuchen a Jesús, escuchen a mi Hijo amado, a Él oigan. Y quiero hablar primero sobre la confusión de Pedro y la corrección del cielo. Hemos de decir, evidentemente, que la reacción humana ante lo divino nos produce miedo y confusión. El apóstol Pedro, aunque era cercano a Jesús, no entendió del todo lo que estaba ocurriendo. Su respuesta fue sin hablar, sin pensar demasiado, porque estaba abrumado y asustado. Y recordemos cuál era la personalidad de Pedro, su manera de reaccionar. Podemos decir también que había una falta de comprensión espiritual. Los discípulos realmente no entendían completamente quién era Jesús, ni cuál era el propósito de su misión. Estaban viendo algo glorioso, algo que se salía de sus mentes, pero no sabían cómo reaccionar correctamente. Pedro, como muchos de nosotros, quería quedarse con ese momento glorioso, ¿verdad? Quiere establecer un campamento, dice el texto. Quiere preservar la experiencia para él. Pero Dios no permite que eso suceda. En vez de construir, lo que deberíamos hacer es escuchar. Era un momento para creer. Era un momento para adorar. Eso era lo que requería ese momento.
Pero el buen Pedro, voluntarioso y impetuoso, siempre planeando las mejores cosas para él. Amigos y hermanos, a veces nosotros hablamos cuando deberíamos escuchar. Al igual que Pedro, muchas veces nos apresuramos a hablar, a actuar, a tomar decisiones, especialmente en aquellos momentos que nos superan, en aquellos momentos que nos desconciertan espiritualmente, cuando en realidad deberíamos guardar silencio, orar y simplemente contemplar a Jesús. El miedo y la confusión nos afectan cuando hay situaciones en la vida, como enfrentar una enfermedad incurable, la muerte de un ser amado, de un nieto, de un hijo, de un padre, de un hermano, en las decisiones difíciles que tienes que tomar en tu vida, en esos tiempos de crisis, en un divorcio. Un divorcio es una tortura. Yo no lo he vivido, ni lo voy a vivir, pero es terrible, es agobiante. O un hijo en las drogas, o un hijo en la cárcel. Esos momentos en donde no sabemos qué hacer, ni qué decir, donde alguien dice ayuda y tú no puedes hacer nada. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. A veces solo necesitamos humillarnos ante su presencia y escuchar su voz. Porque cuando el temor nos deja sin palabras, es mejor escuchar a Jesús que tratar de impresionarlo con nuestras ideas. El texto nos dice, oigan a Él oíd. Es una orden para esta generación en la que vivimos, una generación confundida de para dónde coger. Es un imperativo, es una orden. Es más, yo diría que es una necesidad urgente para todos escuchar a Jesús. Dios interrumpe a Pedro en su frase, como vimos en el texto, y hay una voz clara del cielo que dice, este es mi hijo amado. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿por qué dice amado? ¿Es que acaso no se supone que nuestros hijos son amados? ¿Será que habrá hijos que no son amados? Y Dios comprende más allá de lo que nosotros entendemos de la vida. Pero Él dice, este es mi hijo amado, el respaldo absoluto del Padre Celestial, el respaldo absoluto de Dios, que no haya dudas de quién está hablando. Oigan a Él, dice el Señor, en un mundo donde hay tantas voces políticas, tantas voces ideológicas, tantas emocionales, tantas voces religiosas. Esta es una corrección divina. Escucha a Jesús, amigo. Escucha a Jesús. Hoy, ahora cantábamos, Jesús está en su trono y lo gobierna todo. ¿Es cierto eso en mi vida? Vivimos en una generación que escucha demasiadas cosas, demasiadas voces. Los influencers, es terrible la cantidad de influencers, son especialistas en todo, lo saben todo, de ideologías, de algoritmos. Y yo coloqué aquí entre los algoritmos el Bitcoin y el trader, ¿no? La gente vive metida en esas cosas.
Pues en medio de todo ese ruido en el que vive nuestra sociedad, las noticias, las redes, Dios en este texto nos redirige la atención. No sigas a todos. No sigas a todos los predicadores que ves en las redes. Aquí tiene buenos predicadores. No yo, pero aquí hay buenos predicadores. No sigas a todos. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús. En cualquier decisión que hay que tomar, en cómo debemos enfrentar nuestros dolores y nuestros sufrimientos, escucha a Jesús. Claro, pero Pedro quería hacer tiendas, quedarse en el momento, pero Dios quería era que escucharan y que bajaran del monte transformados, entendiendo lo que acababan de ver. Y cabe aquí una pregunta. ¿Pedro negó a Jesús antes o después de la transfiguración? Anita, ¿antes o después? Después de la transfiguración. Y uno puede pensar, pero ¿cómo es posible que después de ver la gloria de Jesús, que Dios le muestra la gloria, cómo es posible pensar que lo iba a traicionar? Y díganme si no hemos criticado a Pedro por eso. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero lo que no vemos es que la gracia de Dios no lo dejó en el suelo, porque cada caída fue un peldaño para acercarse a Dios. Cada error fue un luego que lo purificó. Cada vergüenza fue una escuela de gracia que Dios le permitió. Pedro fue corregido en el monte por querer eternizar un momento que debería trascender la historia de la humanidad y que trasciende la historia de la humanidad, porque hoy estamos hablando de ese momento de gloria. Así que, hermanos, necesitamos oír a Jesús, oírle en la angustia, oírle en el dolor, oírle en su silencio. El mandato de Dios es cierto, porque el que está ordenando es el Padre. Óiganle a Él, oigan a Jesús. Debemos oír a Jesús. Él siempre habla, Él siempre nos está hablando. Lo que pasa es que nosotros no le oímos, nosotros no le escuchamos. Ante tanto ruido, ante tanta imagen, tanto discurso, nos perdemos. Y yo quiero compartirles en esta mañana algo del oír a Dios. Nicolás murió el 26 de julio, era un sábado. Y esa mañana yo me levanté más roto que nunca. Fue el día más difícil. Y eran eso de las 7 de la mañana y me arrodillé para orar, como lo hacía todas las mañanas. Y uno a veces ora cosas absurdas, pero necesitaba orar. El niño ya llevaba 15 días en el hospital, en sufrimiento. Y sé que todos ustedes oraron y nosotros también orábamos para que el Señor hiciera su voluntad. Y al final el deseo de la voluntad era que se lo llevara. Y no pasaba. Así que esa mañana yo realmente estaba muy, muy roto, muy angustiado, muy desesperado. Y me arrodillé y finalmente le dije al Señor, por favor, no me escuches a mí. No me escuches a mí. Escúchalo a Él. Perdón. Escucha lo que Él está diciendo, ayuda. Y en medio de esa oración también dije, Señor, ¿será que yo no debo ser pastor? Y alguien me preguntó, ¿y por qué dijiste eso? No sé. No sé por qué lo dije. Tal vez porque puse mis manos muchas veces encima de su cuerpo y
y no pasó lo que quería a mi manera. En fin, pero le dije eso, Señor, ¿será que yo no debo ser pastor? Y seguí clamando por un rato más y le dije, Señor, escúchalo a Él. Minutos después de haber terminado la oración, mi hija nos escribió que el niño había muerto. Y yo les digo, se fue mi dolor, porque me dolía el cuerpo, me dolía el corazón. Se fue el dolor. Me quedó la tristeza de la que he hablado en otros días, pero se fue el dolor. Y me preparé para ir a encontrarme con mi hija en el hospital. En el camino, quiero contarles casi toda la historia. En el camino, la persona que me llevó no hablaba nada, gracias a Dios no decía nada. Entonces tuve tiempo de orar y de pedirle sabiduría al Señor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y bueno, cuando llegué finalmente al cuarto y abrí el cuarto, mi hija amada salió corriendo como cuando era una niña de 5 años. Y le gustaba que yo llegara a la casa a abrazarme y bueno, lloramos y oramos. Y bueno, después me arrodillé y coloqué mis manos sobre el niño y dije las cosas que era difícil de decir. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Y ahí duré un tiempo orando y le pedí al Señor sabiduría. Y cuando me puse de pies, habían 8 personas en la habitación. Y fui y le dije a cada persona algo que Dios puso en mi corazón. Si usted me pregunta qué le dije, yo no sé. Pero a cada una le dije algo, a mi hija nuevamente, al papá del niño, a la mujer del papá del niño, a la abuela del niño, a la bisabuela del niño. Y también estaba mi hijo Esteban y también le dije algo y estaba con su novia Laura. Y cuando yo llegué ahí, esta niña me dice, eso es lo que hace un pastor. ¿Me entienden? Eso es lo que hace un pastor. Y había unas 3 horas antes yo le había dicho que tal vez yo no debería ser pastor. El Señor habla, hermanos. Lo que quiero decir es que el Señor habla. Y esto que les estoy contando hoy, solamente me di cuenta hace 8 días hablando con el pastor Raúl. Me di cuenta que Dios habla. Siempre habla y escuchó nuestra oración. Y bueno, y nuestro niño amado está hoy en el reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Así que Dios habla, ¿no? Yo no sé lo que tú estés viviendo hoy. Yo no sé lo que el médico te haya dicho. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Vivimos en una era donde la verdad es relativa y cada quien crea su propia narrativa. Pero Dios no nos da espacio para la relatividad. Él habla y Jesús es su última palabra. Es lo último que Dios envió para todos nosotros. En Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 2, dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todas las cosas. ¿Sabe que nosotros somos parte de todas las cosas? Por medio de quien hizo también el universo, dice la palabra. Así que la pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién escuchas más? Esta generación escucha más a sus influencers que a las escrituras. Yo me molesto con algunos de ustedes porque a veces me dicen que escuchan a otros. Y como lo dije ahorita, yo creo que en esta iglesia decididamente hay palabra de Dios. Y hay buenos predicadores, no yo, pero hay buenos predicadores. Entonces a veces, ¿por qué tenemos que buscar en otro lado
lo que Dios nos está dando en la casa. ¿Esta es nuestra casa? ¿Por qué? Esta generación escucha más a sus emociones que a la verdad y escucha más sus deseos personales que la voz del maestro. Yo no sé si ustedes han escuchado esta semana en un colegio cristiano en Cali, un joven de 13 años demandó al colegio porque dice que fue maltratado porque es homosexual. Y él se autodescubrió porque estaba defendiendo a dos muchachitas lesbianas del colegio cristiano. Y él los demandó, acusándolos de que lo habían maltratado y que lo habían tratado mal. Pero lo que me llamó la atención es que este joven de 13 años, y me está escuchando, él dijo: Dios no tiene nada que ver con mi sexualidad. Oh joven, donde estés, por supuesto que Dios tiene que ver con la sexualidad. Por supuesto que es Dios el que lo ha hecho. Pues el Salmo 139, versos 13 al 16, dice que Él es el que nos ha hecho en el vientre de nuestra madre. Oh, Dios tiene todo que ver, joven que me escucha. Dios tiene todo que ver con la sexualidad, por supuesto que sí. A Él es el que hay que escuchar al respecto. Así que Jesús en el monte nos reordena nuestras prioridades. Quiero también hablar sobre eso. No escuches a Moisés primero, que representa la ley. No escuches a Elías primero, que representa a los profetas. Entiéndame lo que quiero decir. Escucha a Jesús, que cumple ambas cosas. Jesús es la ley y los profetas. Escúchenlo a Él. En esas discusiones de doctrinas y de falsos profetas de hoy, escucha a Jesús. Escucha a Jesús. ¿A quién le das más espacio en tu mente? Yo creo que estas preguntas nos las han hecho varias veces los pastores, Diego, Raúl, Luis. ¿Qué es lo que tiene espacio en nuestra mente? ¿Estás escuchando más las noticias que a Jesús? Yo veo a muy amadas personas mías cercanas, angustiadas y desesperadísimas por las noticias de la televisión y todo lo que pasa. Y claro que hay cosas terribles. Pero ¿qué cantábamos ahora? Jesús está en su trono. Jesús sigue siendo Dios. Yo los veo afanados y desesperados. ¿Y saben qué pasa con eso? Que te desenfoca de tu vida cristiana, que te desenfoca de tu fe, que te desenfoca de tu esperanza en la que debes tener, que es en Cristo. Así que, ¿qué es lo que escuchas más? ¿Estás escuchando más las críticas que a Jesús? Te van a criticar siempre. Hermanos, este relato de hoy nos recuerda que escuchar a Jesús es el acto más revolucionario y contracultural. Hoy que se habla de contracultura, hermanos, amigos que nos visitan, escuchar a Jesús es el acto más revolucionario y contracultural que se puede hacer hoy. La tercera verdad, amigos, es que la gloria atraviesa el dolor. Y esa es la parte que no nos gusta mucho, ¿no? Ver la gloria de Dios, sus bendiciones, maravilloso. Pero Dios no nos miente. Y cuando vienen bajando del monte, después de haber escuchado a Él oír, dice: mientras descendían del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera ¿qué? Resucitado de los muertos. ¿Y qué significa que tendría que resucitar? Que tendría que morir. Es bueno hablar de la resurrección, bendito sea su nombre, pero antes de la resurrección murió, tuvo que morir.
Así que tenemos que mirar muy bien cómo entendemos esa gloria que atraviesa el dolor. En las fuerzas militares hay un dicho que dice que el entrenamiento sea tan fuerte que la guerra sea un descanso. Es un dicho terrible, creo que lo había dicho en otra ocasión. Porque no queremos más guerras. Pero en verdad, el soldado se entrena para soportar el peso de la guerra. Y los soldados colombianos se entrenan muy fuerte. Porque no hay victoria sin sufrimiento. En la vida del reino de Dios no hay victoria sin sufrimiento. Cualquiera que sea. En la vida cristiana, entonces, ¿cuál sería el entrenamiento? ¿Cuál sería el entrenamiento en la vida cristiana? ¿Cómo nos entrenamos? Sí, con las pruebas, ¿qué mal? ¿Con qué? Con las aflicciones. Pero antes de que lleguen las pruebas, ¿qué habría para entrenarnos? Escuchen al Señor. Escuchen a Jesús. La palabra, la oración, el ayuno, esas son nuestro entrenamiento firme. Pertenecer a una iglesia local. Ese es nuestro entrenamiento para cuando vienen las cosas difíciles. Yo les dije en la ceremonia de Nicolás que el pastor Diego, yo no le he preguntado todavía dónde está el pastor Diego. Lo veo. Yo no le he preguntado. ¿Por qué a él se le ocurrió colocarme en un ministerio que se llamaba El Consuelo de Cristo? Él no sabía, ¿no? Yo no le he preguntado, pero bueno, tal vez esos 2 años y medio que el Señor nos colocó ahí a mi esposa y a mí era un entrenamiento para lo que había de venir. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él habla y lo planeó de esa manera. Así que la visión no evita la cruz. Después de mostrarle su gloria, Jesús inmediatamente les habla del sufrimiento y les habla de la muerte. ¿Por qué? Porque el camino hacia la gloria pasa indefectiblemente por la cruz. Mis queridos hermanos, permítame decirle con todo conocimiento que aprendes de la gloria de Dios cuando sufres. Permíteme decirte que conoces más a Jesús en el sufrimiento, cualquiera que éste sea. El sufrimiento es el crisol donde se pule nuestra fe y no nos gusta, pero es así. Y Dios sabe que es necesario, aunque el sufrimiento no tenga explicación, aunque el sufrimiento no tenga motivos. Y escuche esto, por favor. Aunque sea solo porque a Dios le plació usarte para su gloria y para su honra. ¿Y es que acaso no fue el sufrimiento de Jesús el que nos ha dado la vida eterna? ¿No fue acaso el sufrimiento de Jesús el que nos da el perdón absoluto de nuestros pecados? ¿No fue acaso el sufrimiento de Jesús el que nos reconcilió con el Padre? Amigos, se nos pide que nos parezcamos a Jesús. Y yo pregunto, ¿en qué nos queremos parecer a Jesús? ¿En qué te quieres parecer a Jesús? ¿En los milagros? ¿En las sanidades? ¿En convertir el agua en vino? Ese sería un buen negocio, ¿no? ¿En su santidad? Oh, maravilloso. Maravilloso que quieras parecerte a Jesús en su santidad, porque fue precisamente su santidad la que lo llevó a la cruz. Maravilloso que quieras ser santo, porque habrá sufrimiento. Por eso necesitamos ir, como lo he dicho en otras ocasiones, ir constantemente a la cruz de Cristo para mirar lo que ha pasado allá,
por mí, por cada uno de nosotros, para resistir. La generación actual, y me perdonan los jóvenes, que no son todos seguramente, la generación actual busca una gloria sin sacrificio, busca un éxito sin entrega, busca un espíritu sin disciplina. Pero lo que nos dice el texto es que Jesús nos enseña que no hay resurrección sin muerte, que no hay exaltación sin humillación. No podemos vivir una vida cristiana si no morimos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que tiene que morir en tu vida hoy? ¿Qué es lo que tiene que morir en mí? La gloria que vieron de Jesús no evitaría la cruz, antes la precedió. En esta era del bienestar a toda costa, que es la preocupación, Jesús nos enseña, amigos, que la verdadera gloria pasa por la entrega, el sacrificio y la obediencia. La entrega, el sacrificio y la obediencia. Así que nuestra esperanza no está en evitar el dolor, sino en ver que Dios ya ha vencido en medio del dolor. Los discípulos le preguntan por Elías en el texto, miren, ahí dice. Los discípulos le preguntan por Elías esperando el cumplimiento profético. Jesús le responde que Elías ya vino. ¿En quién vino Elías? En la persona de Juan el Bautista. Y dice, y no lo reconocieron. Así también muchos no reconocemos al Cristo verdadero porque no se parece a lo que queremos. Y en ese tiempo porque no se parecía a lo que ellos esperaban. En otras palabras, lo que Jesús te está diciendo, no esperes un Mesías que venga a encajar con tus expectativas, que venga a encajar con tus deseos, que venga a encajar con tus anhelos y aún tus necesidades. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Debemos prepararnos para seguir a un Jesús, a un Salvador que rompe todo lo que tenemos por dentro, todos nuestros orgullos y vanidades. Jesús es un Salvador que lo dio todo. Y precisamente porque lo dio todo, es un Salvador que exige todo de ti. Escúcheme por favor, todo de ti, incluyendo un nieto. No te puedes quedar con nada. Nuestro Salvador nos ha dado ejemplo de renuncias, nos ha dado ejemplo de sacrificio, nos ha dado ejemplo de perdón, de sufrimiento. Y aún sabiendo eso, Él hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Él? Intercediendo por nosotros. Increíble, ¿no? Y no es que su obra no haya sido completa, que tenga que seguir intercediendo, es que Él sabe que necesitamos que interceda por nosotros. Así que voy terminando. Eso dicen los predicadores, se demoran una hora más, pero yo ya voy a terminar. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús por el camino del sufrimiento? Esa es la pregunta que hago ahora. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús por el camino del sufrimiento? Si eso significa experimentar su gloria al final, cuando la fe te cuesta a los amigos, cuando la fe de seguir a Cristo te exija perdonar la traición de tu esposo, el engaño de tu esposo, o la traición de tus amigos, o la mentira de tus hijos. La mentira de nuestros hijos nos hace sufrir, ¿cierto? Cuando amar a los demás nos duele, pero a eso estamos llamados a hacer. La gloria que vemos en este texto, hermanos, no es un escape para nosotros los creyentes que nos estamos suavizando la vida, no. La gloria de Dios, la gloria de Cristo que vieron los discípulos
no es un escape de la realidad de nuestro sufrimiento, no, es más bien una garantía de que en medio del dolor la victoria está asegurada. Nicolás ya está en la victoria, porque Jesús se la dio, fue Él. Para concluir y podamos aplicar en los rebaños, Marcos 9 no es solo una historia, hermanos. Es un anticipo, es un spoiler. Gracias a Dios por el spoiler. Marcos no sabía que eso era un spoiler, hoy nosotros sabemos. Es un momento que rompe la historia del mundo y nos muestra algo más real que cualquier cosa en esta tierra. Nos muestra la gloria de Dios, la gloria que nos espera, hermanos. Este pasaje nos deja 3 desafíos que quiero compartir con ustedes y para que los trabajen también en los rebaños. Este pasaje nos desafía a cambiar la visión de nuestra vida. Deja de vivir por lo inmediato. Deja de vivir por lo seguro y mira a lo eterno con responsabilidad, con criterio. Vive el día a día en Cristo. Eso me lo ha enseñado, este sufrimiento me enseñó eso. Recuerden que les conté que el niño decía, como si no hubiera un mañana. Él sabía cuál era el mañana. Y he aprendido a vivir el día a día. Como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy, no mañana. Y las misericordias son nuevas ¿cuándo? Cada día. Las de ayer se acabaron y a veces nos las acabamos tempranito en la mañana. Pero hoy Dios nos ha dado nuevas misericordias. Segundo desafío es que necesitamos afinar nuestro oído. Y bueno, los músicos saben de eso, pero necesitamos afinar el oído de nuestro corazón y dejar de escuchar tanto ruido a nuestro alrededor y enfocarnos en la voz del pastor, aún en medio de lo que estés viviendo hoy. Si tienes desesperanza por una enfermedad que te aqueja o por una pérdida que has tenido, por favor, se lo ruego yo, enfócate en Jesús, porque Él es el único que te puede sostener y dar vida. Afina tu oído. Y el tercer desafío es abraza el camino difícil. Dejemos de huirle a la cruz. No huyamos de la cruz, porque ahí empieza la gloria. ¿Saben que muchos jóvenes hoy en día huyen del sufrimiento, tratan de escaparle al dolor? Mi hijo Jonathan, yo sé que está sufriendo, pero él no le gusta enfrentarse con él. No quiso ver al niño. Yo lo entiendo, pero necesitamos enfrentarnos a nuestras realidades de cómo vivimos nuestra vida. Si nuestro matrimonio está a puertas de un divorcio, si nuestro hijo está en dificultades, necesitamos enfrentarlo de verdad, con el Señor y con fe y con confianza. Pero si estamos a puertas de la muerte, es cuando más debemos ver la gloria de Jesús. Lo que ya hizo Jesús. Si la muerte está cercana de nosotros o de uno de nuestros amados, es cuando más debemos escuchar la voz de Jesús. Cuando más debemos contemplar su gloria y vivir con esa esperanza de su gloria. Jesús nos dio una imagen de lo que vendrá, para que cuando llegue el sufrimiento no olvidemos cómo se ve el final. El final es precioso. Y este texto, por supuesto, es algo que me sostuvo y a mi familia. Saber este spoiler del cielo, me ha ayudado a tener paz, a seguir adelante, a seguir sirviéndole. Así que sí, Dios nos hizo un spoiler, pero este spoiler, amados amigos, no arruina la historia,
sino que nos da esperanza en medio de ella. Oremos. Padre amado, en esta mañana, ¿qué tenemos que decirte, Señor? Quisiera que pudiéramos colocar delante de ti nuestras vidas, Señor, y poder recibir lo que hoy tú nos has traído, Señor. Tal vez cuando estemos en un dolor o en un sufrimiento podamos acordarnos del spoiler del cielo que tú dejaste plasmado en Marcos capítulo 9, Señor. Por favor, ayúdanos también a escuchar tu voz siempre, ahora en aquellos momentos absurdos en que uno hace preguntas absurdas. Eres tan bueno, tan misericordioso, que aún en eso nos contesta, Señor. Yo no conozco el corazón de cada uno de mis hermanos, pero yo sé que tú sí los conoces, Señor. Así que yo te ruego, Padre amado, que esta palabra sea en su corazón. Esta palabra no es de la serie aleluya, pero sí hay que decir aleluya por la gloria de Cristo, Señor. Sí hay que decir aleluya porque Él escucha nuestro ruego, Señor. Sí hay que decir aleluya porque Él está en medio de nuestro sufrimiento, Señor. Yo te alabo en esta mañana y te doy gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de compartir tu palabra. Yo solo te ruego, Señor, que nos siga en cada momento y en cada instante, Señor. Que rompas el suelo que hay en nuestro corazón para que podamos realmente escucharte sin importar la circunstancia que estemos viviendo, Señor. Que podamos decir que más allá del cielo, Señor, está la gloria. Que podamos decir con todo nuestro corazón lo que eso significa, Señor. Oh bendito Padre, yo bendigo esta comunidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.